Bueno, ¿qué tal? Hoy hablamos de educación, de innovar la educación o de cambiar el modelo educativo, si es que eso nos va a ayudar a vivir mejor la vida y las crisis. Y para esto hoy nos acompaña Koldo Sarachaga, conocido aquí en Euskadi por haber promovido numerosos casos de éxito empresarial y que trabaja dentro de NER Group por un nuevo estilo de relaciones, un cambio cultural profundo. Vamos, Egunon, ¿qué tal? Bueno, Vanessa, muy bien. Bueno, o sea que por todo esto que trabajáis, ¿por eso os preocupa tanto en NER Group la educación? Bueno, nosotros trabajamos y disfrutamos, hay que decir, porque esa palabra del trabajo suele tener malas connotaciones. Trabajamos para disfrutar, porque si no, la vida se complica. No, efectivamente, bueno, la educación es un tema que a mí me apasiona de toda la vida, con lo cual promuevo ese tema dentro de NER, porque fui de los que tocó levantarlos y castolas, de los que nuestras hijas estaban en lonjas y en caseríos, y cuando aquello dediqué 12 años de mi vida a la Comisión Pedagógica y a vivir la educación de todo lo que se escribía, todo lo que se leía, pasé uno de los mejores, la mejor década, una de las mejores décadas de mi vida, que pasa todas muy bien, y la educación es la cosa que me parece fundamental, además, en el futuro de las personas y, por tanto, de la sociedad, y tenemos mucha sensibilidad por la educación. Y lo estamos haciendo muy mal en este momento en la educación, en Euskadi. Bueno, yo no diría que lo estamos haciendo muy mal, diría que lo estamos haciendo igual. Lo estamos haciendo igual que los demás y lo estamos haciendo igual que la mayoría del mundo. Entonces pero hay ejemplos avanzados de cómo debe ser la educación pensando en el futuro. O sea, la educación no puede ser que llevemos 2 siglos en los que prácticamente pues, no ha cambiado. O sea, sigue habiendo un profesor al que se le ha dicho cómo tiene que hacer las cosas, por así decirlo, porque no emplea la palabra educar. A mí no me gusta la palabra educación, me gusta más la palabra enseñanza, pero yo creo que educar se educa poco. Y también de cómo se debe aprender. O sea, y desde el momento en que todo está predeterminado, todo está prediseñado, y yo que tengo 4 nietos sufro mucho pensando que mis nietos, mis nietas, que son 3 y 1, pues lo que van a hacer a lo largo del curso está predeterminado. Me parece una locura. Yo que soy un soñador y un pájaro libre, pues claro, que esté todo predeterminado cuando cada niño es diferente, pues me parece un gran error. Vale, todo predeterminado. Vamos a quedarnos con esta idea que nos has dicho, pero vamos a conocer antes un poco más a Koldo Sarachaga, quién es, de dónde es. Aquí tenemos su ficha personal. Y de pequeño quería ser libre. ¿Lo has conseguido? Bastante. Sí, bastante. Oye, pues qué bien, enhorabuena. Bastante. He sido poco dócil. No me gusta nunca me ha gustado que me manejen y por eso me suelen decir, Koldo, tú tienes 2 tipos de personas que se relacionan contigo. Los que te aman y los que te odian. Y ahora estás soñando con un mundo mejor para todas las personas. A esto te dedicas, sí. A esto destinas tus esfuerzos. Sí. En colectivo, ¿no? Sí, intento, siempre veo tantas posibilidades que, bueno, pues que fundamentalmente lo que pretendemos y hacemos las cosas, por eso disfruto con lo que hago, porque no quiero nada a cambio más que ver que somos capaces de avanzar, porque me parece que la sociedad está bastante parada, bastante anquilosada. ¿Y tienes miedo a los políticos? ¿Son ellos los que anquilosan la por sociedad? Decir, me hacéis una pregunta de contestar, pero es que miedos, pensé, yo miedos, pues no tengo. Entonces, ¿qué me da miedo? Los políticos, que son los grandes protagonistas de esta sociedad, ¿no? Entonces, que estés viendo siempre a los mismos políticos, desde que tienen 20 años hasta que se jubilan, viendo a las mismas personas, que lógicamente evoluciona un poco porque no tiene otras experiencias que dedicarse a la política, pues te da un poco de pánico. Y también la vida te dice que efectivamente no suelen ser los mejores, y no hablo de aquí, sino que suele ser general, no suelen ser los mejores de la sociedad los que se dedican a la política. Entonces, realmente yo creo que son demasiado protagonistas, que no es que ellos tengan la culpa, es que la sociedad les dejamos ser protagonista, porque somos una sociedad demasiado cómodas y ir una vez cada 4 años ya nos olvidamos. Y eso es un error. La sociedad no puede estar tan alejada de la realidad. Bueno, pues todo predeterminado en los niños. Volvamos a los niños, a la educación, que es por lo que hemos venido aquí, a la enseñanza, efectivamente. Bueno, ¿y por dónde empezaríamos a cambiar? Bueno, ¿por qué no están las cosas predeterminadas? Mira, antes yo lo decía un poco por delante. O sea, hay una cosa que yo me canso de repetir en las muchas posibilidades que tengo de charlar tanto en la universidad como con gente que me sigue diciendo que les dé la chapa. Hay una cosa básica que yo conozco hace muchísimos años y que está científicamente demostrado. No hay 2 personas iguales en el mundo, ni 2 días iguales. Con lo cual tienes que decir viva la diversidad.
alguien ha montado esta diversidad, pero entonces hay millones y millones y trillones de plantas, de insectos, que lo cual hay 7.000 y pico millones de humanos, todos diferentes y todos diferentes. Pero entender esto como persona te alivia mucho para los que tienen responsabilidades en las empresas, en las organizaciones y creen que lo que tienen son 40 trabajadores, 25 o 60 obreros, 7 empleados y 4 directivos, como para ellos decir, para andar con la suegra, con el suegro, con los vecinos o con los amigos o con el novio, la novia, el marido, la mujer. Porque a veces tenemos conflictos que ayer no teníamos, porque somos diferentes. Pero a veces también suelo decir, cuando alguien tiene un accidente o viene escayolado, que es una manera muy clara de verlo, dice, ¿qué te ha pasado? Me he caído por la escalera, ha sido en el trabajo o jugando con los hijos, o jugando al fútbol con los amigos. Pero claro, los temas internos, los temas de los sentimientos que no nos han enseñado desde pequeños a desarrollar, pues esos no los conocemos. Entonces vemos entrar un trozo de carne con 70-80 kilos cada mañana o cada día que vemos y vemos eso. Pero no nos han educado a transmitir nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras pasiones, para que entonces podríamos conocernos mejor. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que los humanos somos todos diferentes, los días diferentes. Y a partir de ahí es cuando no podríamos tener predeterminado la educación para 25 niños que están en un aula, que son todos diferentes y todos diferentes. Y que solo les une la semejante burrada que es nacer a las 0 horas del día 1 o a las 12 o 24 horas del día 31 del mes. Y eso es lo que les une. Es como si hablaríamos de caballos en carreras y diríamos que son caballos de 2 años o caballos de 3 años. Entonces, con esa locura, que lo único que les une es el día de nacimiento y la hora de nacimiento, no se puede tratar a 25 o 24 niños en aula como si fueran simplemente cuerpos. Pero ¿tú no crees que se ha avanzado? O sea, que se tienen mucho más en cuenta los sentimientos, las emociones de los niños, que se preocupan en las escuelas por fomentar su creatividad. No, yo creo que lo que se ha avanzado es poquísimo para las décadas y décadas que están pasando. Desde el momento en que hay 24 niños, yo he visitado centros de enseñanza avanzados, uno que hay en Cataluña, que todo el mundo que se dedica a la educación seguro que lo conoce, que es Montserrat. Hoy tienes aquí ya a Maraberri, que son 20 y tantos centros. Ahora tenemos, no voy a decir para los nombres, bueno, entonces hay centros avanzados que yo los he visitado, porque me apasiona esto. Entonces ahí sí que hay avances. Pero también he visitado la Icastola, donde están mis nietas, que es el ejemplo normal, y siguen estando en sus clases, siguen estando en sus mesas, siguen estando de 2 en 2, y siguen teniendo sus exámenes repetitivos. Habrá más sensibilidad, habrá mejores medios, pero la idea troncal es la misma. Un profesor, una profesora, un maestro, un andariño, no puede estar con 24 niños. O sea, que se destinan pocos recursos a la educación. Muy pocos, lo que tienen más recursos, que yo le llamo personas, porque los recursos son las mesas, las sillas, que son las mismas. Más personas. Porque los niños desde los 0 hasta los 7 años es cuando conforman más del 70% de lo que van a ser en el futuro. Hasta los 14 un poco más, y como yo le digo a los padres, a partir de los 14 años lo que tienes en casa es un ganso o una gansa que tienes que dejarle caminar por su cuenta en función de lo que haya pasado en esos 7 y 14 años. Y empezamos a preocuparnos cuando empiezan a salirse el bigote o otras cosas a las mujeres. Y entonces a partir de ahí parece que tenemos niños. No, los niños están ahí. Entonces donde hay que dedicarles tiempo es precisamente de esos 0 hasta los 7 años. Y eso no puede ser, porque si tú tendrías niños con 24 inquietos, que cuando yo cuento eso en las charlas y hay padres me empiezan a mirar diciendo, Koldo, a ver qué, inquietos, y tienes 3 o 4 es imposible. Si encima son inconformistas y si encima son iconoclastas, que no creen en nada. Claro, el profesor, la profesora, tiene que terminar lo que está predeterminado. Tiene 50 minutos, tiene que llegar a final de curso. Entonces, claro, no se puede estar soportando a un niño que está inquieto, que pregunta, que repite, que quiere saber, porque automáticamente tienes un hijo problemático. Y entonces hay más niños tratados que jamás en la historia. Tú hablas mucho con el Lehendakari, ¿no? ¿Qué te dice cuando le dices todo eso? Siempre he tenido oportunidad de hablar con los Lehendakari y los políticos y demás. ¿Y qué te dicen? Tengo la sensación de que nunca me han hecho caso, que me escuchan, que me oyen bien, pero que me escuchan poco. Ya. No, porque claro, o sea, tú les presentas casos de éxito y está todo muy bonito, pero ¿cuáles son los límites que te ponen? Los temas avanzados en educación y lo que se escribe, y hay mucho escrito y mucha gente muy reconocida, van por ahí. Efectivamente lo que tenemos es un problema que tenemos que darle la vuelta al calcetín. Darle la vuelta al calcetín con 4 años de legislatura un político lo tiene muy difícil. El problema está que en política se juega a corto
y en educación es a 20 o 30 años. Pero no hay políticos que me lo han reconocido, incluidos los que tú has dicho, que no hayan estado en Suecia o en Finlandia. Todas las personas con un mínimo grado de responsabilidad en este país han estado en Finlandia. Bueno, vamos a Finlandia y luego aquí, ¿qué hacemos? Efectivamente, es que ir a Finlandia y no cambiar luego, pues es afilarte los dientes. Todos los que van reconocen que están más avanzados, pero estamos a años de aquello. O sea, no damos pequeños pasos. Yo los pequeños pasos, yo desde hace 30 años a la mejora continua le llamo fracaso. Porque los humanos no estamos para la mejora continua. Los humanos somos lo mejor de la humanidad, lo mejor del universo con diferencia. Somos capaces de hacer muchísimo más, porque se ha demostrado y se puede demostrar. Solamente tenemos que querer, tenemos que tener pasión, tenemos que querer lo que hacemos. Pero todo está bastante amarrado, todo está bastante estructurado, todo está bastante ordenado. Volvemos otra vez, todo está bastante predeterminado. Y si el humano está predeterminado, se queda donde está, se acomoda, porque desde pequeño está ahí. ¿Podemos ver el elefante? Sí, claro, vamos a ver el elefante, porque Vamos es a ver una el imagen elefante. que nos ha traído Koldo Sarachaga. Mira. Para, ¿qué representa el elefante? Vamos a ver, yo suelo contar, yo que he sido un salvaje, que viví toda la vida en el campo, cuando un pájaro caía pues se te enredaba en una red o en unas zarzas, pues intentabas cogerle y en ese caso, pues tú le ves siempre volando, y dices, parece que lo quieres tener y que no vuele, ¿no? Ya, si no eres un bruto y le atas con una cuerda, o lo metes en una caja, con lo cual no le ves disfrutar, pues ¿qué se hacía o qué se puede hacer? A un pájaro le cortas la punta de las alas. Es como si a un avión le quitas 1 metro de ala. No se levanta. No se levanta. Le cortas la punta de las alas y lo que hace es dar saltitos. Le vuelven a crecer. Le sigues cortando la punta de las alas, sigue dando saltitos. Pero llega un momento, de unas semanas, unos meses, que aunque no le cortes ya las alas, él ya cree que no puede volar. El ejemplo bien claro es con el elefante. Si a un elefante pequeñito, porque es el ejemplo de la fuerza. El elefante es el ejemplo de la fuerza, por antonomasia como animal. A un elefante, como ves ese de ahí, que ya es grande, maduro, que tiene una fuerza tremenda, fíjate lo que representa una persona ahí sentada al lado de él. Desde pequeño le atas con una cuerda, le atas con una cadena, pero él siente que está atado a una estaca. Después le pones una pequeña cuerda y una pequeña estaca, un clavo, una pequeña estaca en donde están ellos, y ya no se mueve. Porque él se ha educado eso y está repitiendo aquello que de pequeño ha tenido. Entonces, él no es fuerza. Entonces, con los niños en la educación pasa lo mismo. Estamos siempre en fila, estamos siempre haciendo exámenes, estamos con lo determinado. Tenemos que estar 50 minutos atendiendo. Nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas, en qué fila estás, o tienes que hacer, cuál es el examen, cuáles son las preguntas. Tenemos todo. En casa te dicen, aquí no pintes, aquí no hagas, aquí no te sientes, aquí no vayas. Pinta dentro del círculo. ¿Pero por qué tengo que pintar dentro del círculo con 4 meses? Esto que has pintado que es una casa, que no es una casa. La Astana, que has pintado un burro. Para mí es una casa, para ti es un burro. Pero luego hay muchos padres a los que les encanta que sus hijos sepan leer ya con 3 años, o sea que lo queremos todo, ¿no? Igual. Claro, y entonces nos ponemos nerviosos porque las amamas, no sé cuál, si no sabe con 6 años leer, a ver si tenemos un problema. Entonces volvemos otra vez a la educación predeterminada, que está basada en las letras y en los números. En las letras y en los números. Bueno, y de ahí en el todo caso en informe las PISA, ciencias. ¿no? Ahora tocamos el informe PISA. Bueno, no sé, es que me lo has puesto un poco en bandeja, ¿no? Las letras, los Bueno, números, lo elefante está claro. las ciencias. ¿Eh? Sí. ¿Cómo funcionamos también los humanos? Mira, los humanos sí funcionamos, a mí no me suele gustar como las ovejas porque sienta bastante mal, pero hay otra cosa que me gusta más. Funcionamos como peces que caminan con la corriente. Entonces, los peces muertos caminan con la corriente, los peces vivos van contra corriente. La sociedad es como una sociedad muerta que va con la corriente. Y tenemos que estar permanentemente luchando contra la corriente. El informe PISA. El informe PISA es lo que te estaba comentando ahora, efectivamente, como te has dicho, es lectura, ciencias y matemáticas, lo de toda la vida. Claro, resulta que queremos medir a unos niños con 15 años, en un momento concreto, a las 11 de la mañana, que tienen que tener un examen con eso y que tienen una presión, que está muy bien. Y que está muy bien. ¿Y cómo están en eso? ¿Pero cómo están en eso? Eso, damos un salto, para que los que nos escuchen lo miren y entren en Internet, que ahora eso está fácil, y que piensen, entren en educación, entren en los humanos y digan, hemisferio izquierdo. Educación, hemisferio izquierdo. Entonces, el hemisferio izquierdo tiene que ver con eso, tiene que ver con la lógica, tiene que ver con las matemáticas, con el razonamiento, con lo lineal, en una palabra. El hemisferio derecho, y está muy bien, diros, no, que eso vaya ahí. El problema es que tenemos el hemisferio derecho parado. Y el hemisferio derecho es el que tiene que ver con la creatividad, es el que tiene que ver con la pasión, es el que tiene que ver con la ilusión, es el que tiene que ver con la solidaridad, es el que tiene que ver con el intuir,
con el soñar. El hemisferio derecho es igual el que nos prepara para afrontar la vida, ¿no? Claro, ante cualquier imprevisto. El otro es el que nos saca de los apuros, pero de alguna manera nos limita también al mismo tiempo, porque nos hace ser demasiado precavidos, demasiado analíticos. Y diréis, ¿hay que ser analítico? O sea, ¿no hay que ser analítico? Sí, pero te han desarrollado el hemisferio izquierdo que te dice, con esto que he analizado, hago. Yo traigo un ejemplo muy concreto, muy fácil de contar, que es un empresario, un señor que manda a 2 personas a visitar un pueblo. En este caso a 2 hijos. El empresario que manda a sus 2 hijos a visitar una ciudad. Hacen zapatos. Y va uno de los hijos, analiza y dice, sí, es un país en el que todavía no tienen carreteras, la gente va descalza, yo creo que efectivamente aquí no tenemos oportunidades. Al otro hijo ve lo mismo y dice, sí, efectivamente es un país en el que la gente va descalza, no hay carreteras, con lo cual ve una gran oportunidad. O sea, 2 personas que viendo lo mismo, uno se queda en lo que analiza, que está bien, el otro también lo analiza, pero toma una decisión de riesgo, ve oportunidades, se moja, el otro no, el otro dice, no hay nada, tendremos que vender al primero y después explicarle que es un zapato, esto no tiene futuro. El otro dice, claro, si nosotros venimos los primeros, contamos lo que son los zapatos, vemos allá, enseñamos a la sociedad, tendremos un gran futuro, seremos los primeros. Son 2 maneras de ver las cosas. Entonces, desarrollamos el primero, que está muy bien. Si la gente tiene que saber leer, sí. Tiene que saber analizar, sí. Tiene que ser matemática, sí. Pero lo que tiene que hacer es desarrollar el otro lado. Y estas 2 cosas, o sea, son complementarias, se puede hacer perfectamente, o sea, claro. A los niños pequeñitos de 3, 4 años. Sobre todo a los pequeñitos, desde que nacen. Desde que les dejamos a veces cuando están con 2 y 3 años para tenerlos entretenidos, les tenemos en grupos trabajando y desarrollando cosas e investigando cosas. Así tiene que ser toda la educación. Tiene que ser siempre una educación basada en la práctica, basada en el trabajo en equipo. ¿Qué tiene de valor la educación? Las notas, las calificaciones. Pues otra locura es esa, es las calificaciones. Y los padres lo tenemos tan metido porque si no nos asustamos, porque como no nos han educado bien a nosotros queremos que por lo menos nos eduquen como a nosotros. Entonces, que sepa leer, que sepa tal, y las notas. Porque si saca de 5 para arriba, anda justo. Y saca de 7 para arriba, hijos de los listos. Y si viene todo con notables, con sobresalientes, es que ya puedo contar, no, es que mi hija trae todos sobresalientes. Ya está, no sé qué y tal. O sea, que tiene desarrollado muy bien el lado izquierdo, pero no se preocupa de más cosas. Yo cuando tenía a mis hijas 6, 7, 8 años, no vengo a hablar de mí, pero vengo a hablar del ejemplo de lo que era mi pasión por las cosas. A mí no me interesaban las notas. Había 3 en Vizcaya que decíamos, no queremos notas, no nos enviéis notas, por favor. No queremos saber lo que mi hija con 7, 8, 9 años sabe de matemáticas. Me traéis absolutamente sin cuidado. Lo que quiero saber es si sueña, si juega, si se relaciona, si es alegre, si ríe. Sí, pero Koldón, o sea, no me negarás que a ti también te importaba saber cómo iban tus hijas, ¿no? En absoluto. Con esa edad en absoluto. Si yo le educo de una manera, ya sé cómo es mi hija. Yo cuando mis hijas salían de casa les decía, ¿dónde pasa? No les decía, a ver qué hacéis. Les decía, ¿dónde pasa? Y saber que aquí estamos. Pero en función de lo que educo es lo que tengo. Luego, eso ya sé que lo va a aprender. Ya sé que va a aprender herderas, aunque esté en la Icastola, porque la sociedad está como está. No me voy a preocupar cómo aprender herderas. Ya lo sé, porque hay un entorno de herderas que lo va a aprender. ¿Por qué me voy a preocupar? La pregunta es cómo aprende inglés o cómo aprende euskera si solamente estaría en herderas, por poner un ejemplo. Pero claro, si se desarrollan así, luego lo que nacen es con miedos. Tú dices, ¿cómo cambiamos esto? Claro, como somos tan analíticos, pues resulta que somos capaces de hacer autopistas. Porque hacemos unos planos, hacemos no sé cuál, lo medimos, luego gastamos el doble presupuesto, no pasa nada, pero parece que sabemos. Claro, lo otro tiene que ver con intuir, tiene que ver con soñar. Mira, la educación a la que venimos es de hace 1,5 siglos, 2 siglos. Eso tiene que ver con la época industrial, con el nacimiento de cuando pasamos del carbón al ferrocarril y toda la revolución industrial posterior. Aquello requirió tantas miles de personas y tantos puestos de trabajo que era incluso mayor que los que tenía el Estado y demás. Entonces, ¿qué hacía falta? Preparar gente. Y era preparar gente para la industria que se decía. Bueno, vamos a llamarle para las empresas ahora. Y mi gran pelea contra el mundo educativo, contra el mundo de la enseñanza, es que es un error brutal, digo, preparar personas para la industria y para el trabajo. Las personas hay que prepararlas para la sociedad. Las personas son felices cuando saben relacionarse. Saben relacionarse con compañeros en el puesto de trabajo, en el que encima puedes hacer cosas nuevas, diferentes, participar, si te dan la oportunidad. Luego sales y vas con unos amigos y vas al monte y vas a jugar a cartas o vas con los amigos, con los hijos y participas y vives y convives. Y luego vas y visitas a tus suegros y convives. Y luego te jubilas y sigues teniendo 20 o 30 años de vida. El trabajo es una parte de tu vida, pero no es todo. No podemos formar a las personas y educar a las personas para el trabajo. Hoy en día todavía estamos diciendo, ¿qué demanda la industria? ¿Qué demanda Telefónica? ¿Qué demanda no sé cuál? Y van a lugares en los que les dicen esos
qué demandan, en función de eso preparamos las universidades. El trabajo de un humano hoy en día le va a durar 10 años, 8, 6, 14. Va a trabajar 60 años, porque se va a jubilar con 75, 80. Va a tener que cambiar de oficio, va a tener que aprender cosas nuevas. Luego, lo importante no es que te preparen para cuando acabes de estudiar y buscar un puesto de trabajo. Te tienes que preparar para los 70 años que te quedan de vida, o 75, que vas a vivir 90, 95 años o 100 años. Es eso para lo que la educación y la enseñanza de 18, 20, 23 años te tiene que preparar. Bueno, ya nos has contado más o menos pues, cómo lo ves para los pequeños, para los adultos, que hayamos tenido pues, una educación mucho más cartesiana, no tan centrada en las emociones. Por eso nos dedicamos ahora en buscar o en encontrar, ¿no? esta creatividad que hemos perdido con libros como este. Este es un libro de una mujer que está bastante de moda, ¿no? Entre pues las personas que están buscando reencontrarse con la creatividad, que propone destrozar este diario, ¿no? Con cosas como pues esto, por ejemplo, espacio para tus listas de la compra. Describe con todo detalle algo aburrido. ¿Qué se pretende con todos estos libros que están tan de moda en este momento? Pues otra vez, con la palabra que usamos, sacarte de la rutina. El humano, precisamente como el elefante, ha entrado en rutina. Y entonces, si realmente miramos bien lo que hacemos durante el día, estamos en una permanente rutina. Claro, si ahora vamos a las organizaciones empresariales, que son las que parece que solamente allí se habla de innovación, no, tú puedes innovar tu vida particular, tus amigos, tus relaciones, a dónde vas, a dónde vienes, en qué gastas. O sea, que el innovar, el cambiar, la frescura, tendría que formar parte de la vida de todos los días, ¿no? Pero lo que ocurre es que estamos queriendo, o sea, cuando vemos algo de eso, parece como que hay una parte nuestra que no hemos desarrollado que nos lleva hacia la libertad, hacia hacer algo diferente, ¿no? Hacia romper con lo que supone lo que estoy haciendo siempre, ¿no? Y cómo me cuesta salir de ahí. Cómo, cuando tú hablas con las personas normales y corrientes en los pasillos, en las aceras, en las calles, en los lugares de encuentro, todo el mundo habla de una falta de valores. Todo el mundo habla de una sociedad dormida. Todo el mundo habla de que no hay derecho a lo que está pasando con la política, con los políticos que tenemos, con el despilfarro, con la falta de transparencia. Sí, pero luego siempre nos quedamos ahí, en el hablar. Exactamente. Entonces, y luego nos quedamos ahí. ¿Por qué nos quedamos ahí? Pues porque no estamos acostumbrados a decidir, porque no estamos acostumbrados a intuir, a soñar, a comprometernos, a ser solidarios, a querer cambiar lo que está mal. Porque hemos estado 22 años que nos han dicho lo que tienes que estudiar, qué tienes que examinar, lo que tienes que sacar, que si no sacas no accedes a lo siguiente. En el fondo es una educación basada un poco en el miedo, en el repites, en el tus padres, en el castigo, en el esto, en el que tú no eres como tal. Y la gente que se aburre, la gente que no aguanta eso, muchos se van, mucha gente abandona. Muchos abandonan pues porque pueden encontrar un trabajo como son los de los que en España que iban a ser albañiles, porque era un dinero fácil. Pero mucha gente abandona y se sale de esto porque le aburre, porque se cansa, porque no le dice nada. Porque un niño no puede estar 5 o 6 horas sentado con que una persona le esté explicando el cómo tiene que hacer las cosas y qué tiene que hacer con 12, 13, 14, 8, 9 años. O sea, es imposible. Si hay gente que es incapaz de estar en una reunión una hora. Pero bueno, atento. Justamente lo que se pretende es que los niños estén quietos y callados, ¿no?, en clase. Pero es todo lo contrario de lo que su naturaleza le pide. Su naturaleza le pide ser extrovertido, preguntar, tal, esto, moverse, estar. Y por eso los nuevos espacios pedagógicos van con lugares amplios, con lugares en los que los niños tienen diferentes edades, interactúan, pasan de una cosa a la otra y están experimentando. Cuando hablamos de cosas que están experimentadas, ¿no? Tú lees una cosa, a los 30 días no te acuerdas ni del 10%. Es lo que nos ha pasado, ¿no?, con todas las muchísimas materias que tú, hemos aprendido. Tú ves una cosa, por eso a veces cuando nos quedamos charlar y tal, ponemos transparencias, ponemos cosas, porque de lo que ve se va a acordar del 20 o el 30. Pero lo que experimentamos se nos llega a quedar entre el 80 y el 90. O sea, aquello que tú has vivido, que tú has tocado en tus manos, que tú has hecho, que tú has participado, que tú has creado, se te queda casi infinitamente, ¿no? O sea, aprender igual matemáticas a través de algún tipo de experiencia, ¿no? Eso lo he visto yo. Yo he visto a niños aprender matemáticas diciendo cómo hacemos la comida a niños de 6, 7 años. Pues ponemos 20 garbanzos. Entonces van a contar 1, 2, 3, 4 garbanzos. 10 gramos de no sé qué. Entonces aprenden matemáticas con la práctica. Hay lugares en los que se aprende matemáticas sin ningún libro, solamente experimentando. Toda base de experimentar. Coldo, entonces miramos a otras escuelas así que nos gustan, ¿no? Pues porque nos dan vida al final, ¿no? Nos vamos a Finlandia, a nuestros políticos no vienen aquí porque les da miedo, en el fondo, que la gente sea demasiado libre y que se salga un poco del tiesto.
No, los políticos tienen otro problema. Los políticos tienen un problema. Si no tienen mayoría, no pueden hacer. Porque tienen que empezar a dialogar entre ellos, basta que lo diga para que vea si se oponga, porque entonces se lleva el gato al agua y a lo mejor se lleva los votos. Pero luego tiene que tener claro que esa es la mejor inversión. Y eso no lo han tenido. No lo han tenido, porque se podía haber hecho lo que yo estoy diciendo, cambios absolutamente radicales, de no poder tener 24 niños con un profesor, sino con 3, pero lo que no han hecho es prácticamente nada, están incluso acortando. Entonces, en la educación, que es lo más importante de una sociedad, ahí no puedes escatimar absolutamente nada. Entonces, yo por eso no me canso de decirles en los últimos 10 años, ¿quieres crear puestos de trabajos? En la educación y en los temas sociales. En la educación y en los temas sociales. Daríamos puestos de trabajo a todos. No hay más que mirar cómo estamos nosotros en esos temas con respecto a Suecia o Finlandia. Entonces, si vemos, vayamos caminando. No se trata de hacer las cosas de la noche a la mañana, pero empecemos a hacer las cosas diferentes. Y en este país, que somos 2 millones, pues es un juguete hacer esto. Pero cuanto más grande es el país, mayor. Entonces no nos agarramos ni a la Constitución ni a nada, porque hay centros que están haciendo esas cosas. No pasa nada, lo están haciendo, lo que hacen es, como si diríamos... Bueno, es que se hace en la concertada, ¿no? Y taparlo un poco. O sea, hay unas normativas, también hay una normativa de cómo tiene que ser el aula. Bueno, pero no te preocupes, igual no te vienen a mirar cómo es el aula, o tendrás que hacer la vista gorda. O sea, porque es que hasta las aulas están definidas cómo tienen que ser, cuántos metros, cuánto esto, claro, no dejan espacio a la innovación. Bueno, si no se destina más dinero a la educación o más personas a la educación, ambas es porque cosas. no sé, tenemos que cubrir otros espacios, ¿no? Pueden ser las infraestructuras. La pregunta es cuáles son las preferencias. Entonces, igual había que preguntarle a la sociedad. O sea, yo creo que no se puede gastar 1.000 millones de euros en una autopista o 500 millones en una incineradora, como se ha estado hablando durante el último año. Hombre, si yo desde luego sería dirigente de un país y tengo que invertir 500 millones, lo compartiría con la sociedad. Porque yo no me canso de decirle a los políticos otra cosa que tiene que ver con lo que estamos hablando. Pedagogía, señores políticos. Hagan ustedes pedagogía. O sea, menos discutir entre ustedes y hagan más pedagogía. Expliquemos qué es esto de las basuras. Traigamos a los mejores del mundo. Hagamos pedagogía. ¿Por qué? Porque estamos enseñando a todo un pueblo a cómo utilizar algo que le está costando tanto dinero y que al mismo tiempo se está dejando manejar por unas multinacionales. El 50% de la comida la tiramos. Y nos llenan de envases para llenarnos los ojos de imágenes para llevarnos a consumir lo que ellos quieren que consumamos. Entonces, ni políticamente eso se controla, y lo que estamos es en un bucle de consumo y de despilfarro. Bueno, si ya desde pequeñitos no nos han enseñado a preguntar, ¿no? Claro, entonces si no podemos preguntar qué es eso, la pregunta es, esto es como, hay que ordenar, lo primero que hay que aprender es a no desordenar. Entonces sería, ¿cómo no generar residuos? Entender qué es cada residuo, qué es orgánico y qué no es orgánico. Yo puedo preguntar a muchas personas de 10 o 8 por la calle qué es un producto orgánico y no me va a contestar. No me va a contestar. ¿Qué es lo ecológico y no ecológico? No tenemos educación sobre eso. No le dedicamos tiempo a la pedagogía. Entonces, tal y como están las cosas, o sea, con la educación que tenemos y tal y como está el mundo, ¿no? Porque, bueno, pues tú andas de aquí para allí... Estamos parecidos todos. Ajá. Bueno, estamos parecidos, pero... Sí. Excepto algunos países más avanzados, pero pocos. Pero, ¿a dónde vamos? O sea, ¿qué tipo de profesionales vamos a tener? Vamos a seguir siendo peces muertos en un río que nos lleva la corriente. Es un mundo en el que el 1% tiene el 90% de la riqueza. Mira, el futuro pasa. Yo leo mucho. Luego te voy a recomendar un libro si quieres lo digo más. Yo recomiendo a todo el mundo que compre y que lea La tercera revolución industrial. La tercera revolución industrial, de Jeremy Rifkin. Pero con que diga la tercera revolución industrial, que es fácil, este señor habla precisamente de cuál es esa revolución industrial, pero habla de educación y habla también del tema social. Pero el mundo en el futuro, venimos de donde venimos del carbón, venimos de tal, pero en el futuro pasa por el medio ambiente. Hace 10 años no se hablaba del medio ambiente, ahora cada vez se habla más. Ya es una cosa continua, no les queda más remedio que atacarlo, porque cada vez hay más voces que dicen que esto se puede acabar. En 20, 30 años, como suba la temperatura y tal, y cada vez hay más voces que lo dicen. Yo me encuentro con cantidad de gente de tu edad que no sabe lo que es una abeja, que tiene niños y que es universitario, y no sabe lo que es una abeja, y no sabe la importancia de las abejas en el mundo. Si no hay abejas, en 15 años la humanidad desaparece. Y estamos maltratando, matando y desapareciendo las abejas. Pues por eso un niño lo tiene que saber, que cuando ve una abeja no ve un bicho que pica. Cuando ve una abeja está viendo a alguien que le está ayudando a tener una sociedad equilibrada, a que él pueda vivir de una manera más equilibrada, a que esté mejor alimentado y a que haya un equilibrio en el entorno. Y eso es que no lo sabe el 1% de los niños. Curiosamente nos fijamos solamente en el miedo, ¿no? En las en el cosas miedo, que nos pican, que nos hacen mal. Y yo estoy deseando que me pique porque unas cuantas picadas es bueno para inmunizarte. Pero yo he tenido abejas, las he cultivado, las he cuidado, las he mimado, Entonces, y sé que sin ellas no se puede vivir y me preocupa dónde vivo, si las veo o no las veo.
porque ha vivido toda la vida en la naturaleza. Entonces, allí donde vemos miedo, que no veamos solo miedo, sino también Claro, oportunidad. donde vemos miedo, como sacamos a analizar el hemisferio izquierdo, volvemos otra vez a lo que hemos hablado del hemisferio izquierdo, entonces analizamos, controlamos, medimos, vamos con el pensamiento lateral y decimos, cuidado. Claro, si sacamos a subir, tendríamos igual de desarrollo del derecho y decimos, cuidado, pero, ¿qué tenemos que hacer? Para el futuro, para esto, para lo otro, entonces debemos de cambiar, debemos hacer, debemos. Y no nos quedamos ahí. Como nos quedamos ahí, la mayoría de los humanos, los que piensan más y los que tienen el poder, te van ordenando la vida. Entonces te dicen, ahora vas a comprar allí, ahora los colegios los tienes allí, y ahora consumes esto y consumes lo otro. Entonces, un mundo dependiente del petróleo, que depende de 6 países y de 20 multimillonarios. Nosotros no podemos vivir una semana sin el petróleo y sus derivados, pero eso depende de de poquísimas personas absolutamente multimillonarias y con gran poder. Una sociedad de 7.000 millones que depende del 1%. Si eso no es suficiente para decir que es una sociedad absolutamente dormida, absolutamente manejada y absolutamente lineal, pues venga, Dios se lo vea. Pues Koldo Sarachaga, muchas gracias por estas reflexiones, por habernos ayudado a pensar y en cómo podemos cambiar las cosas y cambiarnos, ¿no? Debemos cambiar las cosas. Debemos cambiarlas para ser más felices y que nos vaya mejor. Todas las cosas. Gracias. Pues gracias a vosotros también por estar ahí. Mañana nos vemos con otros asuntos. Agur. Neria izango zen, ez zuen alde egingo.